compañeros, continuaremos entonces con nuestro programa, continuando con la ponencia número 33, el ITER de la bioética a la biojurídica, la tecnología frente a la preservación ambiental desde una mirada prospectiva legal, para lo cual vamos a invitar al doctor Luis Gabriel Escobar Blanco. Lo invitamos ya a compartir su pantalla, a colocar su cámara, y vamos conociendo brevemente parte de su experiencia profesional. Él es director del área prospectiva ambiental, hídrica territorial y cambio climático, profesor e investigador de la Universidad de Congreso, Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo, especialista en Future Innovation Corporation, profesor titular, director de tesis e investigador en ordenamiento territorial. Nos va a hablar de un tema sumamente importante, como es la tecnología frente a la preservación ambiental desde una mirada prospectiva legal. Hablamos del individuo recién, ahora vamos a hablar desde la parte legal. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a doctor Luis Gabriel Escobar Blanco, desde Argentina también, ¿cierto? Ahí no lo escuchamos, tiene que encender su micrófono. Está en mute. La pantalla la vemos muy bien. Ahora necesitamos que encienda su micrófono. Ahora sí. Ahora sí, Ahora bueno, sí. muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien, le agradezco esta convocatoria al Colegio de Ingenieros de Perú en la persona de su decana nacional, la ingeniera Ponce, y a Future Innovation Corp, que mediante el ingeniero Farfán también me invitó. Y también le agradezco a los expositores anteriores porque me han allanado mucho el camino. Principalmente al magíster Luis Raño, que me incorporó a este mundo espectacular e increíble de la prospectiva. Más que desde el punto de vista legal, vamos a hablar desde el punto de vista bioético para llegar al punto de vista biojurídico. Desembocamos necesariamente en el punto de vista legal, pero conociendo o pensando en el auditorio, me he abstenido de comportarme como abogado y van a haber pocas leyes y más bien el sentido de las normas. Para eso hemos seguido una metodología especial. En una primera parte vamos a hacer un storytelling y después vamos a hacer un diagnóstico prospectivo y retrospectivo. Una aclaración previa. Vamos a establecer una serie de momentos sin pretender prevalencia o fijar una precedencia temporal. No pretendemos hacer un estudio etnográfico y menos aún alcanzar la construcción de una antropología multidimensional como la que hace Morín. Pero desde este punto de vista, el diagnóstico entendemos que debe ser retrospectivo para luego ser prospectivo, siguiendo este consejo de Godet. Y el otro método que vamos a usar va a ser el diagnóstico prospectivo, por el cual vamos a recabar los datos descriptivos, vamos a despejar dudas y confusiones, vamos a eliminar la predicción y vamos a concluir formulando las buenas preguntas. Algo obvio, usted está aquí, en el presente, arrastra todo un pasado, no solo suyo, todo el pasado de la humanidad, y se encuentra frente a un futuro, no solo suyo, todo el futuro de la humanidad. Para eso, nosotros en el aspecto del diagnóstico prospectivo, siguiendo a Medina Vázquez. Disculpe, doctor Escobar, tenemos el micrófono encendido del licenciado Raño. Si lo puede apagar, por favor. Sí, perdón. Gracias. Bueno, en última instancia podría colaborar en algún momento conmigo, como siempre lo ha hecho. El diagnóstico para el licenciado Medina Vázquez es un diagnóstico, está ubicado en la preprospectiva. Sin embargo, este diagnóstico preprospectivo, según Medina Vázquez, exige un compromiso prospectivo, porque va a definir todo el campo que después va a surtir los escenarios, va a balizar. Por eso, más bien, nos ubicamos con Godet. Y Godet separa muy claramente lo que es el diagnóstico puro del diagnóstico prospectivo. Sin ingresar en profundidad en Godet, vamos a señalar cuáles son aquellos elementos
que tenemos muy en cuenta para hacer este trabajo. Primero, el sesgo del investigador. El relevamiento del conocimiento no solo debe ser del conocimiento formalizado científico, sino también debe ser del conocimiento no formalizado, porque todo debe tenerse en cuenta. Otro problema del sesgo del investigador, que lo encontramos cuando hicimos un diagnóstico prospectivo sobre agua y saneamiento, fue un muy buen consejo de Galopín. Para hacer diagnóstico prospectivo en tema hídrico hay que salir del agua. O sea, tenemos que hacer un mapeo amplio. Y dentro de ese mapeo, ¿cuáles son las preguntas esenciales que hay que formular y qué hay que cambiar de ese enfoque de esas preguntas? ¿Hasta qué punto debemos reformularnos nuestras preguntas? Entonces, hacemos un plan de trabajo para esta ponencia. ¿Cómo llega a la ética el ser humano? ¿Cómo llega la ética al ser humano? ¿Por qué la ética se convierte en un objeto de conocimiento? ¿Cuándo la ética se infiltra en el derecho? ¿Qué aporta la bioética? ¿Y dónde introducir el saber bioético? ¿Qué se pretende responder al formular estas preguntas? Y saber dónde venimos, saber cómo llegamos aquí y ahora, y principalmente hacer una reflexión, que en el diagnóstico común no se hace, en el diagnóstico prospectivo se dan los elementos para reflexionar. Y la pregunta es, ¿cómo llega la ética al ser humano? Parece que estuviera hecha al revés, porque sería cómo el ser humano llega a la ética. Y sin embargo, tuve que tacharla y reformularla. Porque cuando partimos de la evolución del hombre, nos damos cuenta de que tenemos que preguntarnos primero en qué momento el hombre comenzó a considerarse humano. Y para eso vemos, analizando toda la bibliografía que pudimos disponer, que existen momentum, que son técnico, culinario proteínico, ético, trascendental e imaginativo. Existe un momentum técnico, que es el momento en que un homínido tomó una rama, la convirtió en una vara y con eso mantuvo a distancia a los animales. Después comenzó a azuzarlos para abrirse paso. Después los cazó. Después los domesticó y finalmente terminó usándolos. Y lo último que hizo fue herir la tierra y con ese surco implantar las semillas para su germinación. Ese es el poder de la herramienta, pero le dio más poder todavía porque logró apoderarse de la fuerza de los animales para poder desarrollarse y para poder crear nuevas tecnologías y aprovecharse. Una vara le generó esta distancia para cazar, dominar, domesticar y sembrar. ¿Cuál es la tendencia que vemos venir de él? La del dominio, la del poder, la de ganar espacios. El segundo momentum es culinario, proteínico o calórico. Y hay un trabajo muy interesante que lo pude ver en bioeconomía de Richard Branham. Cuando empezamos a cocinar nos convertimos en humanos. Ese protodominio comienza a cocinar sus alimentos y eso le lleva a un estadio superior porque logra una eficiencia en el aprovechamiento calórico y proteínico. Hay una separación funcional de sexo, que no es la división del trabajo que vimos en la tecnología. Hay una sostenibilidad energética y una creciente complejidad en el organismo que va escalando, ¿sí? En especial el del órgano que más energía consume. Y hablamos del procesamiento de los alimentos y no hablamos del consumo de carne, como se sostenía, y en bioeconomía mi profesor puso un ejemplo muy sencillo: los tigres serían la raza inteligente del planeta, y somos nosotros, porque procesamos la carne. Pero eso nos llevó a alejarnos de los ciclos naturales, conservamos los alimentos procesados contra estación, y fuimos excluyendo gradualmente el proceso de selección natural. Darwin fue pasando a una biblioteca. Sustituimos ese proceso por una selección cultural. No todas las culturas seleccionaron las mismas especies animales y vegetales para domesticar y cultivar, y esa selección se volvió artificial. Esos dos momentos sumados nos generaron una tendencia que es a la seguridad alimentaria, que dura hasta hoy y que es preocupante. Después tenemos el momento ético. El momento ético, Penny Spink lo dice, que es la compasión la que nos volvió humanos. Hubo un momento en que un individuo o varios individuos o todo el clan, y debe haber sido todo el clan, decidió
apoyar a un miembro herido o incapacitado que no se podía proveer ni defender. ¿Y qué lo hizo? Eso. Es una paleografía de 6.500 años, 4.000 de antigüedad. Creó la embrionaria ética del cuidado porque fue una decisión consciente de asumir una carga a largo plazo para cuidar a ese individuo incapacitado, y eso reducía las posibilidades de supervivencia del individuo y de todo el clan en aras de uno solo de los miembros. Este esqueleto es de un individuo tullido que fue cuidado y murió de vejez, murió por causas naturales, no se podía proveer a sí mismo. El momento donde la trascendencia, como esto es un storytelling, lo enganchamos de la anterior, es cuando ese enfermo fallece y el cuidador y el clan que lo rodean se dan cuenta del fenómeno de la muerte. Ese fenómeno tan impactante hace que creemos los ritos funerarios para que no sean consumidos por los animales esos despojos, o los quemamos, y da la sacralidad de la vida y la espiritualidad, abre el camino hacia la espiritualidad. Después está el momentum de la imaginación. La primera vez que lo encontré para mí también fue una sorpresa. Es el instante en que los protomínidos se alimentan con bayas, alucinógenos, con frutas que habían comenzado a fermentar. Hay una obra de Terence McKenna, The Food of the Gods, que es bastante interesante, está solo en inglés, y que nos lleva a pensar que la consecuencia derivada de ese delirio original fue el surgimiento de la imaginación y la creatividad. Adquirido el don, el ser humano no necesitó ningún estímulo exterior para imaginar. Y por un lado parten los mitos, que son el germen de la religión, y por el otro lado la creatividad y la curiosidad, que es el surgimiento de la innovación. Parece muy difícil creer que son ramas de un árbol original. Para despejar dudas y confusiones, les dejo esta reflexión para después. Entonces surge la cosmología la cosmogonía y la cosmología. O sea, cómo entendemos el universo a través de los mitos, a través de un avance racional. Pero verdaderamente terminamos de separarlos. Cuando uno ve estos cuadros del culto a la diosa razón de la Revolución Francesa, nos preguntamos si desde un punto de vista racional se puede arribar a un delirio peligroso. Y creo que un poco de historia nos da la respuesta. Entonces, la innovación derivada de la creatividad debe ser controlada, debe ser dirigida hacia el bien. Fíjense esta nota. En esta nota se crea por biogenética una super marihuana, que puede ser usada, este super cannabis, como un producto farmacéutico o como droga. Todos estos momentos confluyen en el momento civilizatorio. Es la conjunción de todos los momentos iniciales, donde se reúnen lo técnico, lo proteínico, lo ético chiquitito, lo trascendental y la curiosidad e innovación. Y esta escalada en muy pocos miles de años termina concentrando en las ciudades esa tecnología y el intercambio de esa tecnología, y logra una trigonométrica multiplicación de la tecnología del conocimiento aplicado. Entonces, ¿para qué la ética? Si los dioses nos dicen qué es lo bueno y lo malo, los reyes, como representantes de los dioses, nos dicen qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, y la técnica nos da poder y confort. ¿Y por qué la ética? Si el derecho, igual a la norma escrita, es la imposición del poder del rey, nos da seguridad a los habitantes, dice quién es el propietario de las cosas, las acciones repudiables o prohibidas están muy claras, y además es un mandato derivado de lo divino. A Hammurabi, los dioses le entregan las leyes. La ley mosaica viene directamente de Dios. El cristianismo medieval sigue la misma línea. Y la Sharia musulmana, hasta hoy, tiene el mismo concepto. No estoy emitiendo un juicio de bien o mal, porque tiene un fuerte contenido ético, pero está enraizado en lo divino, no en lo puramente ético. Y el positivismo hace lo mismo, endiosa, diviniza al legislador. Si la ley está,
aunque sean las leyes de Nuremberg sobre cuestiones raciales, son válidas. Pero llegan los griegos. Los griegos crean la geometría, crean la filosofía y fundan la ética como una rama del conocimiento, a partir de Sócrates. En la República de Platón se continúa y finalmente la ética de Nicómaco de Aristóteles. ¿Qué es lo que ocurre? La ética se vuelve una cuestión blasfema y urticante. Espero que por algunas de mis expresiones en este congreso no termine como Sócrates, que siguió filosofando y siguió hablando de ética hasta el último instante. Aristóteles, 3 generaciones después, habla del son político y dice, no establece una conciencia moral, eso hay que tenerlo muy claro, establece una conciencia social, la arete, la virtud del justo medio, la conducta humana, regida por la prudencia o la regla recta, en esa ciudad-estado que es una comunidad íntima entre ciudadanos y vecinos. No es que no haya habido mucho desarrollo sobre la ética, pero para acelerar, llegamos al triunfo del capitalismo del siglo XVIII, siglo XIX y la exclusión de la ética. Porque el dilema moral es una cuestión de cálculo, de ganancias y pérdidas matemáticas. Y se llega al utilitarismo extremo y nos desentendemos totalmente de la opción ética. La indisolubilidad de la acción inmanente y transitiva lleva a este mundo de la posrevolución industrial exclusivamente al campo de la técnica, con un sesgo mercantilista. Por ejemplo, Haber, el alemán, fue premio Nobel y al mismo tiempo inventó el gas mostaza y al mismo tiempo terminó sus días en un campo. La tecnología con su paradigma de verdadero, científicamente comprobable o falso, excluye la cuestión ética del campo de las ciencias duras. Entonces nos pone en una paradoja de muy difícil solución si seguimos en esa línea. La ciencia reclama la libertad de investigación hasta las últimas consecuencias. El científico, sin embargo, no es ese que vimos, sino que como ser humano intuye que su progreso técnico se sostiene en su sano obrar filosófico sapiencial. Y aquí el genetista Potter nos trae la sabiduría de la ciencia. Y esta obra es muy recomendable para poder profundizar este tema. Entonces, aunque sea vagos conocimientos o sean científicos, se necesitan conocimientos de ética para que la gente que opera sobre sí mismo, enriqueciéndose o degradándose cuando desarrolla tecnología, porque su acción inmanente es transitiva y transforma la realidad exterior. ¿Sí? Acá llegamos al problema que plantea la ley de Michio Kaku. ¿Qué nos dice? Que la tecnología tiende a volver natural los deseos más primitivos. En este caso, hay que hacer el siguiente cuestionamiento. Estamos hablando de hardware o software. Está sujeta a causas extrínsecas, como por ejemplo decisiones políticas, financieras, empresariales. Verdaderamente la tecnología está aislada de todo su contexto, no está sujeta a decisiones culturales y a decisiones éticas. Entonces nos encontramos con la primera ley de Clarke. Cuando un científico eminente afirma algo, es casi seguro que tiene razón. ¿Y qué nos dice Godet? Godet dice que a partir de la visión de futuro que tenga, con razón o sin ella, hay que tenerla en cuenta porque los actores van a orientar sus propias acciones sobre esa base. Entonces vemos que esta ley no es inexorable, porque la tecnología se aplica a los objetivos de desarrollo sustentable. Están las normas ISO 14.000 y 24.000 que hacen responsables actualmente en las organizaciones a sus dirigentes y aún a los cuadros intermedios y aún a las acciones que otras organizaciones que proveen o se relacionan con esas realicen y que estén bajo su control o visión. También está la responsabilidad social corporativa y también está que cada día ingresa más la diferencia entre precio y valor, que el precio lo fija el mercado, pero realmente es el valor que tienen las cosas. Y por último, se está abriendo paso esta noción de Environmental Social Governance, que implica una licencia social y ambiental previa a hacer algo. Y hace 10 días tenemos que sí se puede medir la ética.
Porque la Reserva Federal de los Estados Unidos les dice, el riesgo de cambio climático en la economía no se puede ignorar. ¿Qué implica este contagio financiero que dice que inicia el caso cero en la Reserva Federal de Estados Unidos? Implica que los negocios que afecten el cambio climático dejaron de ser causar miedo, que era un problema de la gente vulgar, que no sabía, una sensación. Para pasar a ser un peligro, ya tenemos indicios comprobables, pero ahora son un riesgo, porque influyen en el precio accionario y se pueden mensurar a través de la contabilidad ambiental. La consecuencia práctica de esta advertencia es que todo negocio que afecte la biodiversidad, que es una de las causales de aceleración del cambio climático, tendrá tasa prohibitiva o no tendrá financiación. Entonces, ¿por qué en este momento hablar de bioética? ¿Por qué hablar de organismos genéticamente modificados? Porque uno de los objetivos de desarrollo del milenio es hambre cero. Porque antes el hambre se resolvía con gente muriéndose de hambre o con guerra. Entonces, después de aprender de varias guerras y varias revoluciones, hicimos la Revolución Verde. Esta Revolución Verde, después de 2 guerras mundiales, para correr a este jinete del apocalipsis, nos llevó a este otro extremo. Esta fue una conferencia que tuve el privilegio una jornada que tuve el privilegio de organizar en el Colegio de Abogados con el doctor Charles Lawson sobre patentes como instrumentos económicos en los contratos para intercambio de material biológico. Pero ¿qué ocurre? Detrás de esto está la intervención genética basada en los commodities. Y ahí volvemos a esa paradoja que nos resultaba difícil de resolver. Entonces, probemos un par de wildcards. En la primera de ellas, nos levantamos y vemos el diario de mañana y dice, grave incidente con inteligencia artificial. Es un ejemplo, no se asusten. Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, moratoria por 10 años. Escenario desfavorable, no es un escenario desastroso. Pero veamos esta otra wildcard. Grave incidente con biotecnología. Genes fuera de control. El Consejo de Seguridad dispone moratoria por 10 años. Estoy poniendo algo que ocurrió. Una bacteria fue probablemente la causante de la tercera gran extinción de la vida en la Tierra. Es un escenario catastrófico. Entonces, el día lunes no vamos a tener un jinete, vamos a tener los 4 jinetes del apocalipsis juntos, tocándonos la puerta. Porque necesitamos alimentar a nuestra población y resolver el tema del hambre. No hay alternativa que hacerlo a través de la biotecnología, ¿sí? Pero que implica riesgo. Este trigo transgénico está muy resistido, ha sido aprobado solo en Argentina y ha sido rechazado en muchos países. Esta biotecnología implica una ingeniería que manipula la base genética, trasladando genes inter e intraespecie, para que nos entendamos bien. Estamos jugando con la creación. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Escenario utópico? ¿Escenario tendencial? ¿O escenario deseado? Bien, escenario utópico difícilmente podamos, creo que esta imagen vale más que 1000 palabras. Continuar con la agricultura industrial, ese escenario tendencial, nos lleva a determinar algo que no solo ha movido a la FED, sino que mueve muchos bancos del mundo, que es la pérdida de biodiversidad, que implica un recorte del 3% todos los años en el PBI. Y vemos que es exponencial la cantidad de países que tienen organismos genéticamente modificados, la cantidad de millones de hectáreas que crecen y la cantidad de patentes que se registran. Entonces nos queda una opción, orientar el progreso al bien. Es el escenario deseado. Por eso ahora tenemos que hacernos la pregunta ética. Y ya la empezamos a hacer. No es que no estamos trabajando en eso, se está trabajando en eso. El protocolo de Cartagena sobre seguridad en la biotecnología comienza a dar pasos en ese sentido y hay reuniones COP sobre este protocolo. ¿Por qué un protocolo internacional? ¿Por qué ley internacional? Y acá sí ya ingresamos en las leyes.
porque estamos hablando de que la lesión, el peligro sobre bienes públicos globales, ese maíz peruano, ese trigo argentino, o ese animal chino, son patrimonio genético de la humanidad y por lo tanto hay que verlos a través de la luz de la biogenética y la biojurídica. Esto, como dije, no es nuevo. 1992, Agenda 21, nos dice, cabe esperar que tengamos una gran contribución al desarrollo sustentable. Bienvenida a la biotecnología, pero principios internacionales para evaluarla, manejar los riesgos de esos aspectos. Ahora sí, ya entramos en el terreno jurídico, poquito. Lo normal que se ve son las normas. Vemos las constituciones, las leyes de presupuestos mínimos, las competencias, las autoridades que aplican esas leyes. Pero resulta que todo este andamiaje, que era kelseniano y que decía que el legislador dictaba la norma y la gente no la podía cuestionar, tenía que cumplirla y acatarla, sufre un seísmo, que son la llegada del arribo de los derechos humanos, con una fuerza tremenda a partir de las convenciones de Naciones Unidas y las convenciones interamericanas. Pero estos derechos humanos provocan un sismo más grande todavía, que es la llegada del derecho a un ambiente sano, junto con otros derechos de cuarta generación, y en una dimensión temporal. Antes no teníamos problemas de tiempo para aplicar los derechos, ahora sí tenemos un cronómetro, ese cronómetro se llama cambio climático, grados por años. Entonces, esta tarea pendiente de terminar de construir, porque hemos empezado a juntar los ladrillos, pero no hemos arrancado con la construcción de la biojurídica como disciplina del derecho ambiental, se encuentra con una serie de problemas, que es la posición formalista del derecho. Los juristas siguen pensando en la ley escrita, como si fuera palabra sagrada. Entonces esta pirámide jurídica debe evolucionar y adquirir nuevas dimensiones. Hace un tiempo, un autor argentino, que era Goldsmith, habla del trialismo del derecho. Nosotros tenemos la conducta, los valores y las normas. Las normas vienen al final. La conducta es la que incorpora esta ética. Los valores son los que incorporan la moral y lo vuelven jurídico. Y las normas son las que definen y escriben este tema. Antes de eso, Radcliffe decía, no hay problema, si no se puede determinar qué es justo, hay que establecer lo que es jurídico. Escribamos la norma y con eso tenemos el problema solucionado. Ese es uno de los obstáculos para la vida jurídica. Los otros son la falta de voluntad estatal, la falta de alteridad y la falta de coacción. La falta de alteridad es fundamental. Nosotros no tenemos, en derecho tenemos siempre un sujeto que nos puede exigir y un Estado que nos puede coaccionar. Acá no, porque esos sujetos que nos podrían reclamar todavía no nacen. Son las futuras generaciones. El derecho ambiental también tuvo muchos obstáculos. Sí llegamos a las conclusiones. Espero que el pasado les haya revelado la estructura del futuro. Yo todavía estoy estudiando y buscándola. Y les voy a plantear este ejemplo. El dilema de Robinson Crusoe y la fisión del átomo. El científico tiene que tener total libertad para investigar y se hace responsable por las consecuencias. El problema está que cuando las consecuencias ya ocurrieron, es muy difícil reparar, recomponer el desastre ambiental. Y a veces es imposible. Diría que la mayor parte de las veces. Entonces, Oppenheimer, cuando funcionó la bomba nuclear de prueba, dijo, ahora me he convertido en la muerte, el destructor del mundo. Y le pesaba en su conciencia haber llegado hasta acá. Nos dio el gran beneficio de la energía nuclear, que trae una serie de dolores de cabeza, pero que fue un gran avance en su momento. Ahora veamos el dilema de Robinson Crusoe. Supongamos Robinson, aquejado por el hambre, en la isla, ve pasar una tortuga. Esa es la última tortuga de una especie que si se muere, se extingue. Y no vamos a tener nunca más ese patrimonio, y ese patrimonio es esencial para mantener el equilibrio de una serie de biosistemas. En el siglo XVIII decimos, Robinson tiene derecho a saciar su hambre. En el siglo XIX decimos, es útil que Robinson sacie su hambre, es un ser humano.
El siglo XX ya empieza la discusión. Y en el siglo XXI le preguntaríamos a Robinson, ¿por qué no reflexionaste antes? ¿Por qué no trataste de encontrar otra solución? Entonces la perspectiva jurídica, como disciplina para construir una biojurídica, tiene toda la caja de herramientas de la perspectiva y tiene una gran ventaja. Tiene una caja de herramientas probada y tiene un entrenamiento multidisciplinario y tiene acceso a toda una serie de científicos para consultar. Entonces, veamos cuál es la tarea para construir una. Primero, tenemos que partir de la ética del cuidado, de Carol Gilliam. Lamento, lo puse, pero se ve que lo metió. Y a partir del principio de esa ética del cuidado, enrutados en orden a la responsabilidad intergeneracional, porque le falta ese elemento para subirlo a Carol Gilliam, para escalar hacia o sea, ella está en la bioética, para escalar hacia la biojurídica tenemos que tener un ser trascendente y tener un alter que tenga derecho a exigírnoslo. Doctor, faltan 10 minutos. Sí, me está avisando mi propia alarma. Okay. Eso se otorga a escala trascendental Segundo, tenemos que establecer la sana crítica para dar la verdad, establecer reglas que puedan guiar el proceso reflexivo ético en ese investigador antes, y en ese grupo de investigadores antes, y en la empresa que financia esa investigación, convirtiéndolo en un proceso lógico. Como dijo un expositor más temprano, hay una serie de desafíos para la biotecnología. Incorporemos este desafío también. Que subsume los hechos en el derecho, y vamos a ver cuáles son esta parte del derecho que nos puede ayudar. Pero para que haya un juzgador que pueda valorar, o sea, él sepa que su conducta va a ser escrutada y que esa verdad sea accesible, o sea, tan técnicamente difícil que es imposible entenderla. Y por tercero, esta escala objetiva para valorar las externalidades, que ya lo adelanté, la biojurídica debe desarrollar una forma objetiva de valorar este resultado probable. En eso la perspectiva le da todas las herramientas, porque le puede permitir decir cuáles son los escenarios a los cuales esa conducta proyectada en el futuro va a producir una externalidad. Y siempre estamos pensando en la externalidad negativa. Pensemos que la biotecnología, según la Agenda 21, pues puede llenarnos de externalidades positivas. Esta visión de la perspectiva nos puede permitir avanzar hacia los futuribles que queremos. ¿Dónde puede apoyar el sistema jurídico ambiental? El sistema jurídico ambiental, al revés de otros sistemas jurídicos como el civil, el comercial, se maneja más con principios informadores que con normas escritas. Estos principios proveen al derecho ambiental de paradigmas de anclaje sobre los bienes y valores colectivos. Entonces, a la biojurídica, como disciplina del derecho ambiental, si la incorporáramos, ya tenemos desarrollado el principio de prevención, el principio de precaución, que es el principio 15 de la Declaración de Río, el desarrollo sustentable, que también está en la Declaración de Río, desarrollarme con el compromiso de resguardar para las futuras generaciones estos bienes, devolverlos igual o mejor, y adoptar esa responsabilidad intergeneracional. Básicamente, en lo jurídico, si sabemos que va a haber un accidente, no es un accidente, se pudo prevenir, sabíamos que iba a ocurrir. Si no sabemos que va a ocurrir y estamos en una noche en el medio de la niebla, no aceleramos el auto, lo detenemos, reducimos la velocidad, no lo detenemos, reducimos la velocidad y vamos recopilando más información para avanzar. Y por último, la responsabilidad intergeneracional. Pensemos como humanidad. No hay que dejar a nadie atrás, nos dicen los ODS. Esto es de un gran maestro del derecho ambiental argentino que tengo el privilegio de conocer, que es Néstor Cafferata. No es de mi autoría. Y él habla de que el daño futuro e incierto en la prevención no es un daño futuro cierto y mensurable, hay que evitarlo. Y si estamos hablando de que no es cierto y no es mensurable,
y no sabemos qué va a ocurrir, tenemos que actuar con precaución. Es una mínima regla de cuidado. No veo por qué haya objeciones de que se detiene el desarrollo con eso. Cuando vemos los ODS, se ocupan de las personas, se ocupa de la sociedad y se ocupa del planeta Tierra. Va escalando del individuo a la humanidad a un entorno biocéntrico. En Argentina, hace muy poquito, se sanciona la ley Yolanda. La ley Yolanda, en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue nuestra primera secretaria de Ambiente de la Argentina, dice que los funcionarios con responsabilidad pública, funcionarios políticos, deben seguir un curso para aprender derecho ambiental. Va a haber varios reprobados. Bueno, en esta misma época, hace 3 años, tuve que dar una charla similar en el Congreso de Actualización en Bioética. En este caso me tocaron médicos en su mayoría y estudiantes. Y fue un gran privilegio como el que tengo ahora, pero una de las cosas que me ha enseñado Luis Raño es que en perspectiva no hay descanso, y no nos deja descansar. Entonces, ¿qué puedo aportar desde esos 3 años ahora? Una cuarta ley de Clark. La tecnología bioética es indistinguible de la naturaleza. La tecnología muy avanzada se parece a la magia, pero la tecnología bioética, cuando tengamos tecnología bioética, va a ser indistinguible de la naturaleza. Bueno, muchísimas gracias. Espero haber cumplido con los tiempos y quedo totalmente a su disposición. Y dejo de compartir pantalla, ¿sí? Doctor Luis Gabriel Escobar, realmente, bueno, perfecto con los tiempos. Usted ha tenido también la posibilidad de la guía y espectacular su exposición. Muchísimas gracias por este repaso histórico que nos ha brindado en principio este storytelling y la situación que luego nos ha planteado, ¿no es cierto? Con muchos ejemplos, aterrizando todos los conocimientos, que en realidad eso es lo importante, ¿no? Porque muchas veces estos conceptos para todas las personas resulta un poquito complicado, pero usted nos lo ha aterrizado con todos los ejemplos, así que le agradecemos muchísimo desde Argentina el doctor Luis Gabriel Escobar. Muchas gracias. Damas y caballeros, continuando con nuestro programa y casi arribando al final, vamos a pasar a nuestra conferencia magistral del día, es la número 6, y el tema es la corrupción. Para lo cual, desde Argentina viajamos a México. Nos va a acompañar la doctora Guillermina María Eugenia Baena Paz, a quien invito para que vaya compartiendo la pantalla y vaya ubicando su cámara, y vamos a conocer brevemente su impecable trayectoria profesional. Ella es vicepresidenta regional del World Future Studies Federation, coordinadora general del Seminario de Estudios Prospectivos, licenciada en Ciencias de la Información, maestra en Administración Pública y doctora en Estudios Latinoamericanos. Miembro de Teach the Future México desde el año 2018 y desde el año 1968 es profesora de la UNAM y diversas instituciones educativas. Ha publicado más de 50 libros impresos y digitales. Ha recibido gran cantidad de distinciones, entre ellas la WFSF le otorgó el reconocimiento como Mujer Futurista Sobresaliente el año 2016. La UNAM le entregó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. El Centro de Estudios Prospectivos en Mendoza, Argentina, le hizo un homenaje por su contribución al desarrollo de la perspectiva mundial. Obtuvo un reconocimiento del jefe de gobierno de la Ciudad de México por su metodología con visión prospectiva en la construcción de políticas públicas para la infancia. Obtuvo un reconocimiento al mérito universitario por sus 50 años de labor académica otorgado por la UNAM. Realmente un lujo para nosotros desde este primer Congreso Internacional Plan Futuro 2020, perspectivas para una nueva era, de contar con su presencia desde México. Muy bienvenida y buenas noches, doctora Guillermina María Eugenia Baena Paz. Muchísimas gracias, al contrario, es un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación también.
vamos a platicar ahora de algo totalmente diferente a lo que se viene manejando y algo que pues efectivamente sigue en el ambiente y que nos ha traído con grandes preocupaciones, ya lo veremos. Pero quisiera yo contestarle al doctor Luis Escobar cuando dice que en prospectiva no hay descanso. Claro que no hay descanso porque la prospectiva está en el futuro y como todavía no sucede, la vamos persiguiendo. Bueno.